No sé, ¿se oye? Por fin, ¿me podéis escuchar? Que no tardo mucho, que tengo la chuleta, ¿vale? Para no tardarme mucho, de verdad os lo prometo. En serio. Por favor. Bueno, me siento un poco extraña, pero bueno. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Para mí, sinceramente, es un honor estar aquí hoy, en este contexto donde puedo presentar un trabajo, el trabajo precisamente titulado Hablando de lo femenino, 2 estrategias para visualizar a las mujeres y detectar desigualdades de género en la universidad, que hago en colaboración con Ana María Montero y las dos somos de la Universidad de Sevilla. Así, a modo de contexto, este trabajo se centra en 2 iniciativas que llevamos a cabo en 2 asignaturas. Porfi, de verdad me estoy desconcentrando mucho. Si bajáis la voz, os lo agradezco. Gracias. Continúo. Para contextualizar, estas son 2 iniciativas que hemos puesto en marcha en 2 asignaturas del grado en Pedagogía de la Universidad de Sevilla. El primero es en Historia de la Educación, que es una asignatura obligatoria de primero, y el segundo es en Desarrollo Educativo y Profesional de las Mujeres, que es de tercero. En ambas hemos desarrollado estrategias que consideramos en cierta medida que son innovadoras y que sobre todo buscan 2 objetivos concretos. El primero es el de visibilizar a mujeres, pero sobre todo aquellas que han sido especialmente olvidadas. Y el segundo es el de detectar desigualdades de género en contextos actuales. Yo os lo explico ahora. Sobre todo, esto lo hacemos utilizando tecnologías digitales, como son, en Historia de la Educación utilizamos TikTok, hacemos vídeos de TikTok, y en Desarrollo Educativo y Profesional de las Mujeres utilizamos Geniali. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que buscamos es fomentar el pensamiento crítico y el aprendizaje activo, porque lo que pretendemos es impulsar al estudiantado a que se cuestione la realidad en la que está viviendo, desde una perspectiva de género y, sobre todo, cuáles son los discursos, las narrativas predominantes. En cuanto al marco teórico, los objetivos, perdón, el marco teórico es que me desconcentra un poco, ¿vale? Disculpadme. Nuestro enfoque parte de la invisibilización histórica de las mujeres. Esa anónimo, de alguna forma, ¿no?, a la que se refería Virginia Woolf en su Habitación propia, y a la vez también pasando por un análisis del patriarcado y de las desigualdades estructurales presentes en la educación. Además, subrayamos la relevancia de construir genealogías femeninas que de alguna forma deconstruyan esa perversa dinámica de las excepciones, porque ya sabemos que todas nosotras somos excepciones, además de abordar desafíos contemporáneos como la brecha salarial, el techo de cristal y demás fenómenos que nos pasan a las mujeres en distintos contextos. En cuanto a las herramientas digitales, en este caso consideramos que emplearlas, y además en contextos universitarios, son nuestras aliadas para integrar la perspectiva de género de una forma dinámica y a la vez atractiva, para que el estudiantado se implique en lo que está haciendo. ¿Qué diseño metodológico hemos hecho? En Historia de la Educación, el objetivo es el de visibilizar a las mujeres, en concreto a las mujeres medievales, por toda la carga de alguna forma ideológica, en el sentido de falacias sobre el medievo y sobre la situación de las mujeres medievales, y para eso hacemos vídeos de TikTok. Y en Desarrollo Educativo y Profesional de las Mujeres empleamos Geniali con la intención de detectar de forma colaborativa desigualdades de género a través del análisis de las redes sociales. ¿Qué metodología empleamos? 1. Hicimos un diagnóstico inicial, porque esto no nos surge a nosotras de la nada. Es decir, nosotras estamos haciendo nuestras asignaturas y de repente empezamos a ver que existen conflictos en lo que concierne al género dentro de los contenidos que estamos impartiendo, incluido en Desarrollo Educativo y Profesional de las Mujeres.
aunque es una asignatura específica. Segundo, hicimos la implementación de las estrategias. Una vez que hicimos ese diagnóstico previo inicial y detectamos dónde estaban esos vacíos curriculares, desarrollamos las estrategias y las implementamos siguiendo una serie de instrucciones, que esas sí me parece importante y las voy a puntualizar ahora. Y al final lo que hicimos fue una evaluación basada en cuestionarios, en análisis de los productos creados por cada uno de los grupos de estudiantes y además debates reflexivos que se daban dentro del aula. Estas son las instrucciones que dimos. La primera diapositiva es las mujeres. Propongo mujeres, ¿por qué? Porque normalmente no se saben mujeres medievales. Entonces, lo primero que hay que hacer, elige una mujer. ¿Siguiendo qué criterio? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quieres trabajar? ¿Lo tienes que decidir ahora? No, puedes pensarlo. O sea, puedes ponerte a buscar y en 2 semanas aproximadamente, más o menos, se hacen las selecciones. 2, se da todo el material. Es decir, no se trata de hacer un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque el fin último es el de visibilizar a las mujeres a través de un producto creativo. Y la intención es sintetizar toda esa información que yo te estoy dando y que me digas, ¿qué es eso que a ti más te gusta de esta mujer? Y lo puedes plasmar en un vídeo de TikTok. Eso. En un vídeo de TikTok que, por supuesto, no dure más de 3 minutos. Y la última instrucción es la de firmar un consentimiento de imagen. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante o los grupos se vienen arriba y quieren aparecer en sus vídeos, cosa que me parece súper estupenda, pero claro, luego lo vamos a subir a TikTok. Entonces, si está en Internet, tenéis que tener un consentimiento firmado de que eso se puede subir en el canal que hicimos ad hoc para subir estos vídeos. En desarrollo educativo y profesional de las mujeres, las instrucciones a priori no están como tan definidas ni tan afinadas de alguna forma. ¿Por qué? Porque la intención, eso es una iniciativa que hemos puesto este cuatrimestre pasado, entonces todavía estamos tanteando los resultados que estamos obteniendo. Entonces, lo que se le decía era, cuando tú estás en el Instagram, cuando tú estás en el TikTok, cuando estás en X, cuando estás en tus redes sociales, las que más te gusten, ¿qué es eso que tú estás viendo y dices, me chirría? ¿O qué es eso que tú dices? Sé que es algo que no es correcto, pero no sé darle una explicación. Pues eso es lo que vais a poner dentro del Genial y Compartido. Aquí, estos 2 QRs que están aquí son los canales que hicimos de YouTube y de TikTok, por si los queréis ver. Y, por supuesto, donde están subidos todos los vídeos de Este ha sido el 3er año en el que hemos hecho esta iniciativa, el cuatrimestre pasado. En esta diapositiva, aquí podéis ver las cosas el canal de YouTube, el canal de TikTok y donde hemos participado, que es en el Congreso Internacional, primer Congreso Internacional y 3ª jornada. Mujeres que Inspiran, donde el estudiantado presentó sus productos. O sea, cada uno de los grupos presentó las mujeres que habían estado trabajando en TikTok. En cuanto a Geniali, esto me parece muy interesante porque os pongo aquí las que llamaron más la atención. En orden de menor a mayor, el top 3 de menor a mayor, ¿vale? La tercera que más llamó la atención fue el caso de Giselle Pelicot, por supuesto. La segunda fue la del Nobel de Medicina del año pasado, que se quedaron loquísimas mis alumnas. Dijeron, pero ¿cómo puede ser esto? Pero la que generó mucho más debate dentro del aula fue la porque se descartaba una píldora anticonceptiva masculina por tener los mismos efectos secundarios que la femenina. Digo, pues no te lo puedo explicar. Bueno, probablemente sí, se llama patriarcado y podemos pensar muchas cosas, pero hay que visibilizarlo. En cuanto a resultados en historia de la educación, el estudiantado que trabajó los vídeos de TikTok demostró una mayor identificación de estereotipos sobre las mujeres medievales, que me decían, pero ¿cómo que una mujer medieval puede estar haciendo esto? Digo, sí, señora. Por supuesto que se puede, lo que pasa es que son señoras invisibilizadas. Y además presentaban un mayor análisis crítico en cuanto a la contribución histórica de estas mujeres. Decían, pero ¿en serio de verdad? Que sí, de verdad que se puede hacer y que lo estaban haciendo ellas.
Y en desarrollo educativo y profesional de las mujeres, sobre todo lo que se cuestionaron fueron las falacias de la igualdad. Me decían, pero si estamos en el siglo XXI, si estamos en 2024, porque asignatura del año pasado, ¿cómo que esto sigue pasando? Yo no me estaba dando cuenta o me estaba dando cuenta, pero no lo sabía explicar. Digo, anda, para que tú veas. En definitiva, poniendo en práctica estas iniciativas, observamos que tanto las herramientas de TikTok como Geniali, además de incrementar la motivación del estudiantado y, por supuesto, sacar muchos más recursos suyos de cómo plasmar creativamente un producto, en este caso un producto tratado desde la perspectiva de género, estas además se convirtieron en catalizadores del aprendizaje y además de identificación de estereotipos de género. Y, aparte de ser, son estrategias que han demostrado ser efectivas. También, por supuesto, tienen aplicabilidad en otros contextos, porque tú puedes hacer un vídeo de TikTok visibilizando a una mujer del periodo de tiempo que tú quieras. Y también puedes trabajar las redes sociales viendo cuáles son aquellos vacíos o aquellas cosas que les están molestando a las personas, sobre todo a las mujeres, aunque es que, claro, en mi clase también tenemos pocas mujeres, porque, claro, estamos en educación está poco feminizada. Entonces, claro, yo tengo pocas mujeres, pero es verdad que el malestar se ve tanto en el alumnado masculino como en el femenino. También es importante el impacto, que lo consideramos bastante positivo, porque fortalece la capacidad y el análisis crítico del estudiantado. Es más, en los trabajos prácticos aparte que se hacen dentro de la asignatura en Historia de la Educación, no todos, pero sí casi todos, al final incluían una parte sobre la educación. O sea, imaginaos, están estudiando, yo qué sé, la educación, las escuelas en la Sevilla visigótica, por ejemplo. Pues al final metían un apartado donde decían, ¿y las niñas y las mujeres cómo se estaban educando? Si es que se estaban educando, ¿de qué forma se estaban educando en ese periodo? Cosa que me pareció muy interesante porque fue algo totalmente voluntario. Y finalmente, estas propuestas, como ya he dicho, creemos que son replicables porque es la ventaja que nos dan las tecnologías, las redes sociales, que de alguna forma... y también el tema de género, en cierto sentido, porque como es algo que nos afecta a las personas, como nos está afectando, creo que es totalmente replicable. En trabajarlo desde las redes sociales y demás, porque estamos poniendo ahí mucho de nuestra parte, de nuestro pensamiento. Yo lo que me queda a mí por decir es que muchísimas gracias por toda vuestra atención, que estos temas nos parecen muy importantes tratarlos, sobre todo desde la universidad y sobre todo desde estudiantado que se está formando para ser profesorado o que se está formando para dedicarse a la educación, y que si alguien tiene alguna pregunta, porque haya ido muy rápido, porque me he puesto un poco nerviosa con todo el rollo de antes y demás, que me la diga, que yo estaré súper encantada de responderla. Muchas gracias.